Sí, muchas gracias. En primer lugar, gracias, diputado Pizano, por la invitación y gracias a todos por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta mesa. Bueno, voy a hacer algunas opiniones sobre algunos artículos, no muchos, de la iniciativa, pero quisiera antes hacer una breve consideración. Estamos ante una iniciativa de carácter, por decirlo de alguna manera, atípica, extraña, que sale de la normalidad el que se proponga crear un Congreso Constituyente existiendo un órgano revisor de la Constitución previsto en la propia Constitución. Entonces tenemos ahí cosas especiales que me parece importante no perder de vista. Quiero recordar esto por lo que voy a decir. La característica de un constituyente, ustedes lo saben, es que no está, digamos, limitada por una ley positiva, sino que un constituyente tiene un mandato de carácter social y crea una constitución, crea las leyes, no lo determinan las leyes, ¿sí? Entonces, aquí estamos en una circunstancia muy especial. Entonces estamos con un constituyente que está previsto en una constitución, pero es constituyente, porque al mismo tiempo existe un órgano revisor de la Constitución. Bueno, yo coincido plenamente con la necesidad de este órgano, creo que sí es necesario, digo, no es el caso ahorita de discutirlo, pero creo que sí es necesario. Entonces, hecha esa aclaración, voy a hacer algunos comentarios. Dice el artículo 2 de la iniciativa que este constituyente gozará de plena autonomía para el ejercicio de sus facultades. Ninguna autoridad podrá intervenir ni interferir en su funcionamiento. Completamente de acuerdo. Como se dice coloquialmente, lo compro. Yo creo que eso debería de ser una divisa fundamental. Pero entonces esto me liga con algo. Y creo que es una pregunta fundamental. ¿Cómo entonces el Instituto Electoral, ¿sí?, que es un organismo que nos merece mucho respeto, pero integrado y electo por una legislatura, no por votación popular, va a calificar las elecciones de un Congreso Constituyente? A mí me parece un despropósito. Y voy a decir algo que a lo mejor suena propio de otras épocas, pero que no me parece propiamente que sea de otras épocas. Yo creo que el Congreso Constituyente debe calificar la elección de sus propios miembros. No debe calificarlo nadie, ningún ente externo. Hay que cuidar y garantizar nada más que se cumplan todos los criterios, procedimientos de carácter jurisdiccional para que la calificación sea jurisdiccional, jurídica y no política, ¿sí? Pero yo creo que un principio fundamental del constituyente de hacerse valer como constituyente es ese. Por favor, ustedes lo saben. En el caso, es una tradición mexicana, además, todo el siglo XIX y que siguió existiendo hasta 1994. Las cámaras calificaban las elecciones de sus propios miembros por una razón muy propia que expuso don Ignacio L. Vallarta, que después se vio superada. Pero entonces, tratándose de un constituyente, pues no, a mí me parece indebido completamente. Es una falta de respeto al constituyente que un órgano administrativo califique a un constituyente. ¿Cómo? Por favor. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, segunda cuestión. El artículo 3 comenta, para los efectos, sí, lo de las comisiones. Me parece que más bien aquí las definiciones de lo que se entiende, como este es un órgano más bien propio, pues yo pienso que debería de evitarse mencionar la comisión del Congreso del Estado. Más bien por comisiones se entenderán las comisiones en que se organizará y se estructurará este constituyente, pero no el Congreso, la comisión de puntos constitucionales, con todo respeto a la comisión del Congreso del Estado, como que son cosas distintas. Yendo pues en el abono de lo mismo que estoy diciendo.
Paso al artículo 9, requisitos para ser electo diputado. Y aquí es lo que me parece interesante. Además de las observaciones que ya hizo aquí el doctor Cristian Sánchez Jáuregui, veo que lo que se tomó de aquí es prácticamente lo mismo que está establecido en el Código Electoral con relación a los requisitos para ser diputado. Es exactamente lo mismo, agarraron y pegaron, porque trae errores que digamos en el Código Electoral se entienden, porque es un Código Electoral cuando dice aquí poner así nomás pegado, no ser consejero electoral, secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral. ¿De cuál Instituto Electoral? Del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, o del Instituto Nacional Electoral. O sea, ¿cuál instituto electoral? Eso es lo malo de haber. Como esto sí está en el Código Electoral, se entiende que es para el IEPC, pero puesto en esta ley, pues no es claro eso. Entonces, creo que también ahí entonces hay algunas cuestiones que me parece muy importante de resaltar. Dice el considerando del inciso D de la fracción tercera de los considerandos que los partidos políticos no podrán registrar planillas ni participar activamente en el proceso de elección de los diputados constituyentes. Está muy bien eso, pero para que esto sea verdad y sea realidad, entonces en el 9 se debe de poner no ser ni haber sido dirigente estatal, municipal o nacional de un partido político. Mínimamente yo pondría eso, y si no, incluso no ser miembro de un partido político, porque si no, entonces esto pues es un subterfugio. Nada más yo evito que el partido político vaya y registre un candidato, pero registra a sus propios miembros y a sus dirigentes por otro lado. Entonces, yo pienso que si el espíritu es evitar la participación de los partidos políticos, que yo creo que es lo correcto, ¿sí? Porque un constituyente no está integrado por partidos. Entonces debe de ponerse aquí no ser, si se quiere incluso no ser miembro de un partido político, ni haber ocupado un cargo de elección, de dirección nacional, estatal o municipal en un partido político. Y luego entonces también aquí hay ciertos vacíos en esto de los requisitos, porque como está copiado pues de los requisitos que se establecen en el Código Electoral para ser diputado, y no está actualizado el Código Electoral con las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, entonces, por ejemplo, aquí no viene la figura de jefe de gabinete, ni viene la figura de los coordinadores de gabinete. Y sin embargo sí están la de los secretarios del despacho, cuando no están los jefes de los secretarios del despacho. O sea, el jefe de gabinete es el jefe de los coordinadores, y los coordinadores son los jefes de los secretarios, y no están. Entonces, eso es lo que pasa por copiar y pegar. Paso a la 10, que me parece importante, integración del constituyente. Aquí yo creo que hay varias cuestiones que se deben de reflexionar. Bueno, perdón, me regreso a los requisitos. Me regreso a los requisitos, porque esto tiene que ver con el Consejo Técnico, que me parece a mí de la mayor importancia, ¿sí? Estamos hablando aquí de elegir un constituyente, ¿sí? Es decir, un constituyente es un órgano que va a elaborar y a crear una constitución. Podemos decir nosotros que para ser diputado no es bueno, desde el punto de vista de la democracia, que no existan restricciones o condicionantes de nivel de estudios o de grado de escolaridad. Aceptando sin conceder, está bien. Pero en el caso de un constituyente, a mí me parece que sí debe haber requisitos de ese tipo, en el sentido de que yo creo que sí es válido exigir cierto nivel de estudios y de escolaridad. Y les voy a poner un caso. El constituyente de 1917, no el de Jalisco, el federal, que sesionó en Querétaro,
eran 198 diputados más 38 suplentes, y aquí tampoco veo los suplentes. Estaba revisando los datos acerca de ese Congreso. La mayor parte, en 1917, el 24%, que era la mayor parte de esos diputados constituyentes, eran abogados. El 22% militares. Cuando los militares eran militares porque eran gente también no solamente diestra en el campo de batalla y en las armas, sino también era gente ilustrada, era gente preparada, instruida, como los curas, ¿sí? En ese tiempo eran los más ilustrados. Entonces, los primeros, el 24% eran abogados, el 22% militares, y después otras profesiones, médicos había, y el 19% era pues con nivel no precisado, a lo mejor comerciantes o jornaleros o qué sé yo, el 19%. A más de 100 años de distancia de eso, pues yo creo que no se vería mal que se pusiera como requisito, por favor, al menos tener estudios de nivel licenciatura, sí, mínimamente, y de preferencia en el área de derecho o en las ciencias sociales. Pero yo sí me pronuncio porque existe ese requisito para ser diputado constituyente, para dotarlo de seriedad al Congreso Constituyente. Y entonces, si los diputados constituyentes están capacitados para ejercer su labor, discúlpenme que lo diga, no se necesita ningún consejo técnico académico. Ese consejo técnico académico es una ofensa para los diputados constituyentes que van a ser electos. Ningún constituyente que ha existido en la historia de México ha tenido un consejo técnico académico. Yo no sé de dónde lo sacaron eso. Ninguno, absolutamente ninguno. Es una ofensa eso. Es una falta de respeto a la voluntad popular y a los propios diputados constituyentes electos por el voto popular. Eso no puede ser definitivamente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se ve que debe de haber un consejo técnico académico? No sé, lo ignoro, probablemente se vio más democrático que en vez de que la iniciativa de reforma a la Constitución o de nueva Constitución la presente el gobernador del Estado, bueno, pues que le haga un consejo técnico académico. Pero a mí me parece eso terrible, la verdad. Es una falta de respeto ese órgano. Y yo soy favorable a de que la iniciativa la presente el gobernador, porque él es el que está convocando y va a convocar al Congreso Constituyente. En 1917 la iniciativa la presentó Carranza, no un consejo técnico académico. Que se le haya hecho, dicen las malas lenguas, Emilio Rabasa es otra cosa, ¿no? Pero el que la presenta es el que convoca, pues por eso los estoy convocando, y además es un asunto político. No es un asunto técnico, académico, por favor, ¿sí? Entonces yo creo que la iniciativa la debe de presentar con todo respeto el señor gobernador, ¿sí? Y el Consejo Técnico Académico que sea una cosa ahí, pues sin ninguna trascendencia y ninguna atribución, quizá para corregir cuestiones de forma, de estilo y de redacción, pero sin cambiar nada, absolutamente, ni mucho menos hacer la iniciativa de reforma a la Constitución, por favor. Entonces el constituyente es el Consejo Técnico Académico y no el constituyente. Y entonces hay que hacer que ese sean electos por voto popular y no los constituyentes. Como está planteadas las cosas aquí, el verdadero constituyente es el Consejo Técnico Académico. Terrible, ¿eh? Muy mal. Y yo creo que eso, pues es un mal principio si se piensa hacer así para este constituyente, y peor aún con la integración de ese Congreso, de ese Consejo Técnico Académico. O sea, ya se dijo, quienes me han antecedido en el uso de la palabra, o sea, una especie de corporativismo. El Colegio de México, pues el Colegio de México no hay nadie ahí que conozca y que maneje cosas de derecho, son historiadores, internacionalistas, sociólogos. Hubieran puesto mejor el CIDE, ahí sí tienen gente que estudia derecho. Pero yo pregunto, bueno, ¿pero por qué tenemos que traer gente de la Ciudad de México? ¿Acaso aquí en Jalisco no hay nadie que pueda pensar? Eso es una ofensa, por ejemplo, a la memoria de Otero, de Vallarta, que iban y daban
cátedra en los congresos de la Ciudad de México. No iban y pedían, mándame uno de la Ciudad de México para que venga y me ilustre. Al revés, los jaliscienses, y está acreditado en la historia, iban e ilustraban a todos los demás diputados constituyentes, tanto en el constituyente del 47 como en el del 57, como en el del 23-24 y en el del 17. Y ahora aquí, en el constituyente de Jalisco, que es el estado que ha sido la cuna de donde nació el que presidió, bueno, los que participaron de la manera más destacada en el constituyente del 23-24, Huerta Leal, Cayetano Portugal, en el del 47, Mariano Otero, por favor, en el del 57, Valentín Gómez Farías, en el 17 lo presidió Arreola, todos jaliscienses, y ahora nos salen con que hay que conformar un congreso constituyente, en realidad es el congreso constituyente, con chilangos. Pues no, yo creo que no está bien eso. Yo pensaría, con todo respeto, señor diputado, eso debe de eliminarse, y todas las atribuciones que se le confieren a ese Consejo Técnico Académico, porque ese es el verdadero constituyente. La verdad, eso sería muy grave, muy lamentable. Yo pensaría que ese Consejo Técnico Constituyente pues debe de ser de 5 personas, 7. Miren, las comisiones, siempre debe haber una comisión de constitución. Así ha estado en todos los congresos constituyentes que ha habido en la historia de México. Siempre se crea una comisión de constitución, y aquí no hay comisión de constitución, porque la comisión de constitución es el Consejo Técnico Académico, pero resulta que la comisión de constitución en otros congresos constituyentes sí era electa, y este no es designado de manera indirecta. Entonces, debe de haber una comisión de constitución, y por lo regular todas las comisiones de constitución han sido de 7 miembros, ¿sí? De 7 miembros, ya más de 7 ya relajo. Entonces, la comisión técnica, el Consejo Técnico Académico, cuando mucho de 7, y que se ha integrado por personalidades jaliscienses y no por cuotas de instituciones, por más respetables que sean estas. Casi termino. El artículo lo de las planillas y la representación proporcional, artículo 10. No queda muy claro lo de la representación proporcional. En primer lugar, ¿por qué debe ser por planillas? No está muy claro eso. No está muy claro, como que se le quita el carácter liberal al constituyente, porque ya en las planillas pues ya va un acuerdo, ¿no? Como las planillas de regidores en los municipios. Entonces, yo pensaría que debe de ser individual la elección, pues que cada quien se rasque con sus uñas. La elección de los diputados constituyentes, cada quien a su prestigio y a su capacidad, pero no le metas a un mediocre el apoyo de otro que representa un corporativo o institución. No, cada quien, yo pienso que debe de ser individual. Y no me queda claro entonces lo de la representación proporcional. Creo que la representación proporcional, como está planteada, más bien se trata de una primera minoría, no de una representación proporcional, porque no se ve esa representación proporcional de que se deduzca. Una representación proporcional, por lo regular, es una representación alícuota con base a principios o a criterios de carácter programático o ideológico. Pero entonces aquí, ¿cómo se establece la representación proporcional? Aquí dice, según lo que yo leí, a lo mejor entendí mal, si lo es así, ofrezco una disculpa, que sería el que haya quedado en segundo lugar en la votación. Pero entonces surge la pregunta, y en los distritos donde no nada más se registra una planilla, ¿cómo sale la representación proporcional? Entonces creo que ahí está eso un poco complicado, y la verdad no es fácil, no tengo la solución. Planteo simplemente el problema. Quizá, no sé, se me ocurre que a lo mejor la representación proporcional podría ser a través de principios, lemas, es decir, que alguien proponga lemas, ¿no? Por ejemplo, por un auténtico federalismo en la nueva Constitución de Jalisco. Pues eso es un lema, ¿no? Otro no sé qué plantee, y que la gente a lo mejor vote por eso. Eso sí podría ser una representación proporcional. Luego,
otra cosa que me parece importante, el artículo 16, me parece muy importante esto. El 16 establece que se deben de establecer el apoyo ciudadano corresponderá a la obtención de firmas equivalentes al 0.5% del estado nominal de electores. Esto significa, según mis cuentas, porque parece que como las cifras no coinciden, pero estamos hablando de casi 6 millones de electores en Jalisco, en la lista nominal. Faltan como 20,000 para que se completen los 6 millones. Lo acabo de checar hoy en la mañana. Sí, pero estoy diciendo, entonces, si nosotros lo dividimos por los 20 distritos, si es que se distribuyen equitativamente, tocaría de 300,000. Pero resulta que no. Hay distritos que tienen más de 400,000 electores. Por ejemplo, el 12 tiene casi 500,000 electores. Pero vamos a poner entonces en promedio 300,000. Si fuera dividido 6 millones entre 20, 300,000. El 5%, ¿a cuánto equivale? Estamos hablando de el 0.5%, estamos hablando de 1,500. Bien. Puede parecer, digamos, flexible este criterio, pero sin embargo yo nomás quiero ponerlo con referencia a otro criterio establecido en la propia ley. Para formar un partido político se exige el 0.26% de firmas en cada distrito. ¿Cómo es posible que para ser diputado constituyente pidas el doble? Pues no, es una exageración, ¿no? No, es que si el criterio para registrar un partido son 0.26%, o bien dice la Ley General de Partidos, o 300 electores en al menos 200 distritos. Estamos hablando de 300 electores, cuando aquí el 0.5 da 1,500. Entonces yo me iría por el criterio del 0.26, no del 0.5. Finalmente, no veo yo razón para la cual este criterio del artículo 25 de que las campañas terminen, las elecciones 3 días antes del día de la elección, eso ya es obsoleto completamente. La famosa periodo de reflexión. Al contrario, creo que eso contribuye a desmotivar a la gente, que se le olvide y ya no vaya a votar. Yo terminaría las elecciones, las campañas el sábado, y el domingo vamos a votar para que vaya más gente. Finalmente, creo que conviene un acomodo en los títulos. El título 8º es el Consejo Técnico Académico, el título 9º, la organización administrativa, y el título 10º, las comisiones. Creo que está invertido. El 8º debe de ser de comisiones. El 9º de la organización administrativa, y yo pasaría al 10º, el Consejo Técnico Académico. El que lo hayan puesto antes que las comisiones, pues creo que tiene mucho que decir. Ahí está señalada la importancia de ese Consejo Técnico Académico. Entonces, pues, por lo demás, felicito al diputado Héctor Pizano. Me parece un esfuerzo importante, considerable, y que vale la pena valorarlo, porque como ya se dijo, pues el día 2 de enero debe de estar la nueva ley. Yo les agradezco mucho su atención, y disculpen si me excedí un poco en el uso de la voz. Gracias. Bueno, ya que estamos en las despedidas, y también agradecer, nomás quisiera comentar algo que me parece importante, se me pasó. Los diputados constituyentes, ya se ha dicho, está en la Constitución, no van a tener sueldo. Pero entonces a mí me parece muy importante que quede en la ley que gozarán de facilidades en sus trabajos, pues para poder asistir a las sesiones del constituyente. Capaz de que se van a la sesión del constituyente y los corren y se quedan sin trabajo, y de qué van a vivir. Entonces, pues hay que poner, ya que no se les va a pagar, pues que entonces está dispensada su asistencia al trabajo, claro, siempre y cuando tengan la sesión en el constituyente. Pues sí, es elemental, ¿no? Y luego, creo que los 250,000 pesos de campaña son excesivos, es demasiado. Estamos hablando de casi 10,000 pesos al día. Entonces, y yo creo que ahí hay un problema. ¿Quién le va a invertir 250,000 pesos para no ganar ni un 5? O sea, a mí me parece que,
incluso me voy grande si fueran 3,000 pesos. Si uno le mete a redes sociales 1,000 pesos al día, no te la acabas, ¿sí? 1,000 pesos es suficiente. O sea, si van a verdad a ser auténticos representantes populares, pues hay que pues acabarse los zapatos, ¿no? Pero también pensaría lo siguiente: yo creo que podría la pena, pues como lo estaba señalando, pues utilizar los medios electrónicos para hacer campaña, pero también quizá valórenlo, a lo mejor valdría la pena para facilitar las cosas que se pudieran registrar apoyos virtuales. Es decir, fulano de tal quiere ser diputado constituyente, los que estén de acuerdo en apoyarlo, aquí llenen, claro, nada más podrá votar una vez con su credencial del elector y apoyar esa postura, en vez de que la persona ande casa por casa buscando que le firmen. Eso ya es a la antigüita, ¿sí? Definitivamente, yo creo que se pueden facilitar las cosas. Concluyo diciendo, con lo del Consejo Técnico Académico, aclarar, por supuesto, no me anima, sino en los comentarios que he hecho, de que esto salga bien, por bien del Estado, por la tradición del Estado y porque le vaya bien al gobernador, porque aquí, y si al gobernador le va mal a Jalisco, y porque aquí el gobernador, la verdad, creo que arriesgó demasiado en lo del Congreso Constituyente, y yo creo que sí es muy importante por el bien del Estado que salga bien, definitivamente. Entonces, mis opiniones son en el sentido de ayudar a que salga lo mejor posible y que sea acorde a la tradición de Jalisco, ¿sí? Entonces, nada más, pues ya se fue el doctor Becerra, que no estaba. Yo creo que, por ejemplo, el único caso que existe en México de un constituyente es el de la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, el 122 de la Constitución, ahí decía que el proyecto de Constitución lo presentaba el jefe de gobierno, no decía que un consejo técnico académico. En el reglamento y en la Constitución nunca dijeron que iban a invitar a gente de Jalisco a ir a conocer el asunto y a opinar sobre la Ciudad de México. Y yo, por ejemplo, he escrito un libro sobre el Distrito Federal y a mí no me invitaron, ¿sí? Entonces, a mí me parece que no tenemos por qué invitarlos. O bueno, que no hay gente que piense aquí. Pues, o sea, definitivamente, digo, no, a nosotros no nos invitaron. Entonces, ¿por qué los vamos a invitar? Concluyo. Aparte de la experiencia de la Ciudad de México, por ejemplo, pongo otros casos, y aparte del caso de 1917 con Carranza. Por ejemplo, en la Constitución francesa, Charles de Gaulle, efectivamente, la del 57, efectivamente, bueno, 55, luego reformó en el 57, no convocó un Congreso Constituyente, fue más pragmático. Creó una comisión de 7 destacados constitucionalistas franceses, de lo mejor, redactaron la Constitución, se pasó literalmente hablando por el Arco del Triunfo, porque ahí está el Arco del Triunfo, a la Asamblea Francesa, y directamente la sometió a referéndum del pueblo. Y así se aprobó la Constitución francesa de la Quinta República. Pues aquí también la podríamos haber hecho lo mismo. Pues entonces al famoso Consejo Técnico Académico, y nos ahorramos el constituyente, que haga la Constitución y que se someta a ratificación constitucional, figura que ya existe en la Constitución de Jalisco y que nunca se ha utilizado, y que yo plantearía que se debería de utilizar para darle toda la legitimidad debida a el nuevo texto constitucional. Entonces, pues yo creo que definitivamente el Consejo Técnico Académico ya está. A mí me parece que puede quedar para asuntos de estilo y de redacción, no está de más, pero habría que reformar las 11 comisiones, y esa que dice de principios generales, más bien hay que llamarla Comisión de Constitución, como siempre ha existido en todos los congresos constituyentes, una comisión de Constitución, y esa comisión de Constitución se auxiliará del Consejo Técnico Académico, pero quien va a hacer el proyecto, en todo caso, si el señor gobernador no lo quiere presentar, que sea la Comisión de Constitución, pero no el Consejo Técnico Académico. O sea, ¿de dónde sacan? O sea, ya hay una contradicción. No podemos nosotros plantear la existencia de un Consejo Técnico Académico y negarnos a que los constituyentes tengan ciertos estudios y conocimientos. Hay una contradicción ahí.
Entonces, la mejor forma de resolver esto es que los que quieran ser constituyentes, que acrediten estudios al menos de nivel licenciatura, preferentemente en el área de Derecho, ¿sí? Y no pasa nada, no es antidemocrático. Nada más quiero recordar lo siguiente: la democracia, cuando nació en el mundo, nació en forma censitaria. La democracia universal, de sufragio universal, es una degeneración moderna de la democracia original. La democracia en sus orígenes, cuando nació incluso en Francia, solamente podían votar los que tenían cierto pecunio, ciertas tierras o ciertos estudios, y se hacía un censo, y ahí nacieron los censos. Precisamente por eso se inventaron los censos. Entonces no tiene nada de malo que ahorita, más de 200 años después de cuando nació la democracia, pues volvamos a los orígenes. Al que quiera ser diputado constituyente, que tenga estudios. Ya lo decíamos, si en 1917 el 28% tenía estudios de abogado, hace más de 100 años. Yo creo que hoy pedirles que tengan estudios de licenciatura, pues no es nada, habíamos de pedirles estudios de doctorado. Gracias. Colhar, cultura académica viva.